Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar. Soy Iraide Villasmil y como le digo todas las tardes, la reflexión del acontecer político en lo nacional y local que de alguna manera nos tiene que producir la reflexión necesaria de la Venezuela que definitivamente tiene que parirse, transformarse ante la realidad de un mundo que avanza a un progreso y a un desarrollo natural. Nosotros, pues fíjense ustedes lo que ha sido la noticia este fin de semana y la verdad es que para uno no deja de ser asombroso y de cuestionador, porque nunca antes, ningún gobierno antes había tenido los ingresos petroleros tan altos más los ingresos de impuestos, porque quiero recordar que este gobierno, Hugo Rafael Chávez Frías, durante estos 2 años, aparte de recibir ingresos petroleros, ha recibido impuestos altísimos. Inclusive en periodos donde, por ejemplo, tuvo el chorrito del débito bancario, que fue también una bolsa de plata. Y fíjense ustedes, estamos sin gasolina. Aunque la noticia de hoy dice que ya volvimos a la normalidad en el suministro de combustible en el Zulia, pues por comunicado de PDVSA, pues la realidad ha sido de que hubo un tema de desabastecimiento. En Maracaibo ya hay desabastecimiento natural normal y además regulado, como en Táchira, en Mérida, en algunos países, en algunos estados que nos han estado reportando y de hace tiempo. Pero claro, el Zulia, emblemático productor de petróleo, que jamás en la vida nos hubiéramos podido, imaginar esas escenas en la cotidianidad de una industria, según el ministro, que está más apertrechada y más fortalecida, etcétera. Pues lo cierto es que las plantas del llenado que surten las estaciones de servicio al área reportaron niveles de inventario, según PDVSA, suficientes para abastecer la demanda. Eso es lo que está saliendo en el comunicado de hoy. Asimismo, el despacho de Gandola mantiene el ritmo y cantidad normal. Así que, bueno, esperamos que no sea solamente un tema estos días de nerviosismo, sino de una realidad que no entendemos los venezolanos. Realmente sentimos que el país de ir hacia adelante va cada día más hacia atrás. Yo, bueno, sencillamente quería además comentar que hoy Panorama reseña y dice que la Guardia Nacional y el Ejército diseñarán un plan antibachaquero, que son, digamos, aquí ya me va a ponchar Goyito y me gusta mostrarlo porque esta es información primera titular de Panorama, en el punto de los controles de la bomba, ¿no? Y entonces solamente alertar, ¿no? Que después no nos vengan a decir que por el tema de los bachaqueros, que son estas personas que venden la gasolina y que sabemos que hay una extracción horrorosa en este tema, como en temas de productos nuestros de primera necesidad, los que aún quedan y fabricamos. Ciertamente hay una realidad comercial y de fluidez, porque no es la primera vez que vamos sintiendo que pasa algo con la gasolina. Yo creo que hay que empezar a abordar el tema de que si el problema es el precio, costo, valor. Bueno, yo creo que hay que empezar a hablarle claro al país y no caer en este juego del tema meramente electoral, donde finalmente quienes terminamos pagando todas estas duras realidades somos los ciudadanos. Yo creo que nosotros tenemos madurez para entender que la gasolina tiene un precio írriso, que no es posible que una gasolina cueste menos que una botella de agua. O sea, estamos muy conscientes de esa realidad y lo que queremos los venezolanos es servicio, pero de verdad que sea un servicio eficiente y una industria que esté a la altura y a lo que en una época, pues, indudablemente PDVSA fue. Jamás los venezolanos habíamos vivido lo que estamos viviendo, incluyendo el tema de la luz, que ya me voy para allá, pero me quise traer esta noticia porque como este presidente nos ha metido tanto el casé de la soberanía, de la defensa, de la revolución, que estamos en un proceso independentista y no lo termina. Miren esta noticia que ya está circulando por todos lados y que además el gobierno nacional a la fecha de hoy no se ha pronunciado. Y es que lamentablemente el gobierno aún no se ha pronunciado frente a lo que ha sido la posición de Guayana con el territorio en reclamación. Yo felicito a mis compañeros de la Mesa de la Unidad porque están dando los temas que tienen que ser y poniendo las realidades donde tienen que estar cuando llaman al gobierno a decirle que cómo es esto de que ya el gobierno de Guayana ha consultado a Barbados, Surinam, Trinidad, Tobago, según reza el comunicado oficial,
sin hacer ninguna mención al gobierno nacional, y que hasta la fecha nosotros no sepamos absolutamente nada de la situación de nuestra zona de reclamación, que además de que es importante porque tenemos un tema de aguas territoriales, un tema de aguas que es importante y que forman parte de nuestra reserva natural y de parques marinos. También quiere este comunicado nos recuerda que desde 1966 está esto claro establecido en las reclamaciones, pero puntualizado por los distintos gobiernos desde entonces, en dónde están los puntos que Venezuela reclama para ir o haber ido avanzando en una posición clara y contundente. Lo cierto es que nunca antes se había estado el tema tan abandonado, nunca antes se había conseguido tan poca información. Yo misma quise traer información porque claro que me preocupa, porque nos vulneran y un discurso va por un lado y nuestras realidades de los derechos. Bueno, ahí vemos qué ha pasado con los garimpeiros y toda la extracción que ha habido con el tema del oro y de otros minerales. Lo cierto es que también noticia de hoy, y sencillamente la voy a mencionar porque vamos a estar dando mañana una rueda de prensa al Consejo Legislativo con la presidenta Marianela Fernández, que ha sido una de las abanderadas. Hemos estado metidos de cabeza en este tema, pues hoy nos vuelven a sorprender y ya nos dicen que en el tope lo que hicieron fue una modificación de tope a 1.500 los kilovatios. Por un lado, si esto ya está saliendo, repito, no pueden pagar la multa con recibo viejo, hay que ir a pagar el básico, y que en el BEN o Corpoelec, porque en el BEN ya no existe, sepa que tiene que dar la cara con respecto al tema de estos ajustes que los han llevado por los pelos. Y número dos, quiero que sepan que la posición que hemos fijado del Zulia es que nosotros no hablamos de tope, nosotros hablamos de que nos anularan la resolución 074 porque es ilegal, inconstitucional e irrítica a todas luces, y menos cuando nos han dicho por todo lo largo y ancho de estos últimos años que el problema se le ha invertido dólares, se le ha invertido recursos para solventarlo a los venezolanos, y resulta que no tenemos luz y ahora tenemos que pagar multas, y ahora con este diferencial que es el 1.500, que la variación es prácticamente nada. Así que no se pierdan la rueda de prensa porque vamos a estar todos los factores políticos del Estado pronunciándonos ante esta dura de realidad. Y a ustedes les pido que no se retiren porque va a estar conversando conmigo el dirigente de Voluntad Popular, Eduardo Vale, quien nos va a comentar y nos vamos a poner en salsa de lo que ha sido pues todo este levantamiento de la inhabilitación de Leopoldo, amén de todas estas realidades que se ven frente a un ajetreado. Yo muy contenta porque, como lo he dicho siempre, es la nueva generación política que estamos ahí en efervescencia del tema frente a las primarias. No se retiren.